Bienvenidos a Planeta Tops. Hoy hablaremos de las 8 zonas más radiactivas de la Tierra. Número 8. Hanford Site, Estados Unidos. En lo que era una antigua comunidad agrícola en Washington, el gobierno de Estados Unidos decidió emplazar en los años 40 una planta nuclear fundamental en el diseño y elaboración de Fat Man, la bomba atómica utilizada en Nagasaki. Durante años, allí se fabricó todo el plutonio necesario para el armamento nuclear de los Estados Unidos, y que hoy en día se estima en unas 60.000 armas. Actualmente se encuentra fuera de servicio, aunque contiene en torno al 70% de los residuos de alta actividad del país, lo que supone aproximadamente unos 200 millones de litros de desechos líquidos, 700 millones de litros de residuos sólidos y 500 kilómetros cuadrados de aguas subterráneas contaminadas. Número 7. Mayak, Rusia. En el noreste de Rusia, en la provincia de Chelyabinsk, se encuentra ubicado el complejo industrial Mayak. Dicho complejo albergaba una central nuclear que producía, refinaba y manipulaba plutonio. A principios de 1950, los residuos nucleares eran vertidos en el río Techa, por lo que todas las aldeas, 22 en total, en 50 kilómetros río abajo tuvieron que ser evacuadas. Una tarde de septiembre de 1957 se produjo una explosión en los depósitos de residuos líquidos debido a un fallo en el sistema de refrigeración, causando uno de los peores accidentes nucleares del mundo. Hasta 100 toneladas de residuos radiactivos fueron liberados al exterior, lo que provocó la muerte de cientos de personas y la evacuación de 10.700 pobladores a causa de la radiación. La explosión se mantuvo en secreto hasta la década de 1980. Número 6. Sellafield, Reino Unido. En la costa oeste de Inglaterra, en el condado de Cumbria. En los años 50, la planta nuclear de Windscale, dedicada a producir plutonio para bombas nucleares, se encontraba a pleno rendimiento. Se trataba de una planta nuclear algo atípica, ya que trabajaba refrigerada por aire, en lugar de por agua. Un fatídico día, uno de sus reactores se incendió, tardándose más de 42 horas en descubrirse. Esto llevó a que la zona no fue desalojada a tiempo, irradiándose tanto los habitantes de las zonas colindantes como la fauna y la flora. El reactor fue enterrado bajo una enorme capa de hormigón, y el nombre fue cambiado por el de Sellafield. 2/3 partes de los edificios de la zona actualmente son considerados como residuos nucleares, y actualmente se siguen emitiendo 8 millones de litros de residuos contaminados diariamente, por lo que a esa costa bañada por el mar de Irlanda se la considera la más contaminada del mundo. Número 5. Siberia, Rusia. En Tomsk, 7, actual Seversk, se inauguró en 1949 la fábrica Siberia Chemical Combine para luchar contra el monopolio americano en materia de armamentos nucleares. Alberga residuos nucleares desde hace más de 40 años en piscinas descubiertas, con riesgo potencial de filtraciones a aguas subterráneas, a lo que hay que añadir más de 125.000 toneladas de residuos sólidos en mal estado. Al tratarse de piscinas descubiertas es fácil entender que el viento y la lluvia han propagado la contaminación a los alrededores, por no hablar de varios incidentes con explosiones de plutonio, como el que se produjo el 6 de abril de 1993, debido a un fallo en el sistema de inyección de aire comprimido. Con la caída de la Unión Soviética los faros dejaron de recibir mantenimiento, y con el tiempo fueron desmantelados por delincuentes. Con los saqueos, los sistemas de protección radiológica fueron dañados, por lo que los faros emiten altos niveles de radiación, contaminando tanto la flora y fauna como los pocos visitantes que pueda tener la región. Número 4. El polígono Semipalatinsk, Kazajstán. Semipalatinsk, un pueblecito al noreste de lo que actualmente es Kazajstán. Allí, junto al río Irtish, en una región con más de 700.000 habitantes, la URSS decidió establecer en los años 40 su cuartel general para los ensayos nucleares de la bomba atómica. Fue utilizada de manera continua hasta que una explosión incontrolada produjo un nivel tan alto de radiactividad que contaminó una enorme cantidad de territorio, lo cual inhabilitó las instalaciones de por vida. La zona fue clausurada en 1991, aunque el desmantelamiento final no se produjo hasta principios del siglo XXI. Actualmente sigue ostentando el fatídico récord de ser el lugar con mayor concentración de explosiones nucleares en el mundo. 456 pruebas entre 1949 y 1989. Dichas pruebas fueron mantenidas en secreto, lo que lleva a estimar que más de 200.000 personas han visto afectada su salud debido a los niveles altos de radiación. Número 3. Mailuosu, Kirguistán.
Mailou Sur se trataba de un pueblo precioso situado al norte de Kirguistán, alejado de las grandes ciudades, en el límite con el Valle Fergana, la región más fértil y habitada de Asia Central. La tranquilidad de la zona se vio alterada cuando en los años 40 se hallaron grandes cantidades de uranio en unas montañas cercanas. Enseguida la antigua Unión Soviética puso en marcha la industria minera de extracción y procesamiento de este material, que estuvo activa desde 1946 hasta 1973. Lejos de enriquecer la zona, a lo que llevó es a la creación de 36 vertederos de residuos de uranio con casi 2 millones de metros cúbicos de desechos abandonados, enterrados bajo tierra o simplemente apilados en montones al aire libre. Siendo esta una zona propensa a actividad sísmica, el peligro al que se enfrenta la población de esta localidad es enorme, sobre todo teniendo en cuenta que los residuos se filtran al Mailou Sur, río que da nombre a la zona y nutre a esta pequeña comunidad y a la flora y fauna de toda la región. Número 2. Fukushima, Japón. El tsunami posterior al terremoto no solo produjo pérdidas de cientos de vidas y de millones en bienes materiales, sino que golpeó con fuerza la central nuclear de Fukushima, de 40 años de antigüedad, causando una avería en el sistema de refrigeración de la central, por lo que los 4 reactores sufrieron gravísimos daños, llegando a explotar 3 de ellos y a incendiarse el cuarto. Esto produjo grandes escapes de radiación, obligando a las autoridades a evacuar a los habitantes en un radio de varios kilómetros. Actualmente, el área de exclusión se encuentra confinada a 20 kilómetros a la redonda de la central. Días después se comprobó que el agua de Tokio, a casi 300 kilómetros del lugar del accidente, se hallaba contaminada con yodo radiactivo y diversos controles sobre los alimentos, como la leche, también dieron resultados de contaminación. Cada día se virtieron más de 300 toneladas de agua contaminada al Pacífico, lo que supone la mayor liberación de radiactividad al océano en toda la historia de la energía nuclear. Número 1. Chernobyl, Ucrania. En la madrugada del 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en uno de los reactores de la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 18 kilómetros de la ciudad, provocando el que, probablemente, es el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad. Bajo unas pésimas condiciones de seguridad, se realizó un simulacro no autorizado en el corte del suministro eléctrico del reactor número 4, para comprobar el sistema de refrigeración de emergencia mediante bombas diésel. Para evitar la contaminación del núcleo con xenón, el experimento se realizó sin detener la reacción en cadena del reactor, aunque disminuyendo la potencia del mismo. Por otro lado, se desconectaron los sistemas de regulación de potencia, el refrigerante de emergencia y los mecanismos de apagado automático, así como los sistemas informáticos que impedían operaciones prohibidas. Durante el simulacro, la subida de potencia fue extremadamente rápida, lo que provocó el sobrecalentamiento del núcleo y la formación de una nube de hidrógeno, lo que llevó a la explosión del techo del reactor, liberando a la atmósfera una gigantesca cantidad de productos de fisión. Las autoridades soviéticas actuaron tarde. De hecho, fue la central nuclear de Forsmark, en Suecia, a más de 1100 kilómetros de Chernobyl, la que alertara al mundo debido a un hallazgo inexplicable de altos niveles de radiactividad 36 horas después del accidente. Esta demora de 36 horas en el comienzo de la evacuación de la población conllevó la irradiación descontrolada de miles de personas. Inicialmente se evacuó una zona de 10 kilómetros alrededor de la central, y hasta una semana después no se amplió el radio hasta los 30 kilómetros. Para entonces, más de 1000 personas habían sufrido lesiones agudas producidas por la radiación. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central, lo que hubiera producido un desastre de magnitud mundial y de consecuencias inimaginables para toda Europa. En total, 31 personas murieron en las horas posteriores a la explosión, y se estima que entre 1000 y 9000 personas murieron debido a los efectos de la radiación. Más de 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y hasta 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Si el video te gustó, dale a like y suscríbete. Hasta la próxima.